Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días, bienvenidos a este escenario habitual de las presentaciones de la Feria Internacional del Libro de la editorial Bologna, que como ustedes saben es la editorial que fundó el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, que ya tiene más de 25 años de experiencia en la promoción de todo el acervo cultural, histórico y patrimonial que nace en el Centro Histórico de La Habana o que tiene que ver con la identidad nacional, porque no son solo publicaciones relacionadas con el Centro Histórico habanero, sino con el trabajo de rescate de nuestros patrimonios en todo el país. Hoy tenemos una presentación que mucho se acerca a la naturaleza de la Oficina del Historiador y al corazón del planeamiento del desarrollo integral del Centro Histórico de la ciudad. Habitualmente nuestro plan maestro ha realizado publicaciones que van dando cuenta del modo en que se ha ido desarrollando la planeación estratégica en nuestro centro histórico. Además, publicaciones que tienen que ver y representan la consulta con la ciudadanía, la participación ciudadana en los procesos de restauración y, por otra parte, aquellas publicaciones que son el resultado de investigaciones académicas, porque a eso no hay que tenerle temor a ese apellido académico, son investigaciones académicas de una gran hondura que a veces han llevado años de pesquisa y de interpretación de todos esos datos o informaciones, por ejemplo las de los censos, que son informaciones muy valiosas y que nos permiten reconstruir toda la obra de restauración desde que la Oficina del Historiador, en esta modalidad propia de la autogestión y de la consolidación del principio de autoridad que le otorgó el Decreto Ley 143, pues tiene y exhibe como un modelo, no un modelo a imitar, sino un referente importante para la gestión del patrimonio, no solo en Cuba, sino también en el mundo. Por eso ha sido ha sido obligatorio convocar a este espacio de las presentaciones de Bologna a dos grandes especialistas con los que cuenta nuestra oficina, de los que nos preciamos y a los que exhibimos con gran orgullo. Se trata de la doctora Patricia Rodríguez Alomá, quien por muchos años, ¿cuántos son ya, Patricia? Ha estado al frente del plan maestro. 20 años. 20 años, que 20 años no es nada, y si lo es, son 20 años de un trabajo muy intenso y trabajo de fundación, porque se han fundado muchas políticas, muchos modos de hacer, se han fundado muchas prácticas que son las que permiten sostener nuestro modelo de gestión ante el mundo. Y está con nosotros también Kiobet Sánchez, quien es especialista del plan maestro de la Oficina del Historiador, su cargo, su título nobiliario, subdirector. Uno de los dos subdirectores. Uno de los dos subdirectores. ¿Cuál es el otro? Pablo Fornet. Pablo Fornet. O sea que tenemos dos subdirectores hombres y una intensa dama apasionada que los dirige y ellos son los escuderos, como me dice Kiobet. Bueno, esta dama y este escudero hoy nos van a hablar sobre las publicaciones que el Plan Maestro más recientemente ha ido editando y conformando para la memoria histórica de nuestra oficina. Buenos días, Patricia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para nosotros, bueno, es un placer enorme estar presentando este grupo de instrumentos técnicos, tal cual decía Magda hace unos momentos. Nuestra oficina, Plan Maestro, uno de sus líneas de trabajo principales es pautar el desarrollo integral no solo del centro histórico, sino también de otras áreas de altísimo valor histórico-cultural de la ciudad de La Habana, porque la Oficina del Historiador de la ciudad
tiene unas competencias delegadas muy específicas, muy amplias en lo que es reconocido como zona priorizada para la conservación, es decir, el centro histórico y el malecón tradicional, pero también tiene competencias culturales en otras zonas de la ciudad. Y en particular, vamos a dividir en dos la presentación, o sea, yo les voy a presentar los instrumentos que hemos ido preparando para el desarrollo de la Bahía de La Habana, y Quiobe les va a presentar otros instrumentos que van profundizando las líneas de trabajo que hay que seguir en el centro histórico de la ciudad. La Bahía de La Habana, sin lugar a dudas, una vez decidido el traslado de la actividad comercial hacia el puerto del Mariel, ya hace unos años de eso, queda a disposición como un gran espacio en la ciudad. Estamos hablando de unas 4.000 hectáreas. Para que tengan una idea, el centro histórico tiene 214, es decir, que estamos hablando de un territorio enorme que hay que planificar para que se desarrolle de manera coherente, de manera equilibrada, de manera balanceada. Hace unos años se instituyó un grupo gubernamental para atender específicamente el desarrollo integral de la bahía, y se determinó en ese momento que fuera la Oficina del Historiador, que forma parte de ese grupo gubernamental, quien coordinara un plan perspectivo de desarrollo de ese territorio. Sin lugar a dudas, La Habana del siglo XXI la vamos a tener aquí alrededor del centro histórico y frente al centro histórico, en ese territorio enorme que es la bahía. A partir de ese momento nos dimos a la tarea de construir un instrumento que es sumamente complejo, es este ejemplar que está aquí, que es el Plan Perspectivo de Desarrollo de la Bahía de La Habana. Es un instrumento que obviamente tuvo en cuenta otros instrumentos planificadores y que se pronuncian sobre ese territorio. Por cierto, uno de ellos presentado en ferias anteriores del libro, que fue el Plan de Manejo del Paisaje Cultural de la Bahía. Por suerte teníamos ese antecedente y que fue un insumo importante para la construcción de este. También para la construcción de este se tuvo en cuenta, obviamente, el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano, que había sido concluido en el 2014, y también la estrategia de desarrollo ambiental que lleva adelante el Grupo de Trabajo Estatal Bahía de La Habana, que es un grupo encargado fundamentalmente de los temas ambientales y de solucionar los graves problemas ambientales que presenta nuestra bahía. Usamos para la construcción de este libro, yo traje estas otras tres publicaciones que no son objeto de presentación, pero que sí es importante que ustedes conozcan que estas resumen y sistematizan las experiencias que a lo largo de tantos años hemos desarrollado en materia de planificación del desarrollo integral de manera participativa. En este caso, en particular esta, que es una guía de cómo se puede construir instrumentos de estas complejidades, fue aplicado a la construcción de este libro, y a su vez el libro retroalimentó la propia guía. Es decir, que nosotros entendemos los procesos de planificación, que son procesos muy complejos, planificación de desarrollo integral de territorios urbanos complejos, como un proceso vivo, activo, que permanentemente se va retroalimentando. Este libro se produjo en medio de la pandemia, hay que decir eso, Magda, es decir, aquel momento tremendo que vivió, bueno, la humanidad y específicamente nosotros, donde tuvimos que reinventar la manera de trabajar, nos dio la posibilidad de, en ese trabajo a distancia, en ese momento en que cada uno de nosotros estuvo, como decir, encerrado en ese mundo pequeño que son las casas de cada uno de nosotros, y gracias a las tecnologías y a los WhatsApp y a todas esas cosas, logramos construir la enjundia
todo lo que este libro encierra. Por suerte, antes de la propia pandemia había ocurrido todo un proceso de levantamiento de la información, del conocimiento preciso y detallado de toda la problemática de la bahía. Habían sucedido encuentros de un grupo de trabajo que se creó, porque obviamente una sola institución como la nuestra, que se precia de tener un grupo de especialistas muy calificados, etcétera, pero somos un grupo pequeño y además estos instrumentos tienen que ser obligatoriamente construidos de forma participativa. Por suerte se habían realizado toda una serie de reuniones previas en ese grupo de trabajo, donde estaban representantes, bueno, de las distintas instituciones que de alguna manera se han pronunciado sectorialmente sobre el desarrollo del territorio o que tienen intereses muy particulares sobre él. Hay que señalar que el territorio sobre el cual se pronuncia este plan es el mismo que se demarca en el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano. Esto fue algo importante, definir esos límites, y al interior de él está un territorio más restringido, que está considerado zona de protección de la República de Cuba. Es decir, que cualquier cosa que ocurra ahí tiene que ser pasada por el filtro de la Comisión Nacional de Monumentos. ¿Por qué? Porque ese territorio nosotros lo consideramos como un paisaje urbano histórico. Es decir, La Habana debe su desarrollo a la bahía de La Habana, a su bahía, a su actividad. Hay que recordar el sistema de flotas que durante más de 2 siglos tuvo su epicentro en esa bahía, y por lo tanto la cantidad de vestigios y de testimonios del propio desarrollo de nuestra ciudad capital están ahí todavía. Entonces, desde las cuestiones de carácter arqueológico hasta cuestiones muy relacionadas con el desarrollo industrial que tuvo nuestra bahía de La Habana. En ese sentido, este libro entonces lo logramos conformar y armar en medio de la pandemia, y en este momento estamos en un proceso de implementación de este plan. Y como parte de esa implementación es importante decir también que nuestros instrumentos de planificación tienen 2 momentos importantes y 2 resultados importantes. Un primer resultado es el libro que estamos presentando hoy, que es el Plan Perspectivo en carácter de avance. ¿Qué quiere decir en carácter de avance? Quiere decir que acá, construido con un cierto nivel de participación institucional, ciudadano, etcétera, es un libro que abunda en las explicaciones de por qué se están haciendo esas propuestas, para que se pueda difundir, se pueda socializar, y las personas y las instituciones en ese marco de concertación y de consulta amplio, que es en el que nos encontramos en este momento, puedan participar de una manera consciente y con conocimiento de causa y con una información exhaustiva sobre la cual opinar. Porque si no, derivaría en un ejercicio demagógico, que hiciéramos una exposición de 15 días y la gente opinara. No, es una consulta seria y que toma su tiempo. De esta consulta, por ejemplo, hay 7 municipios que están implicados en el desarrollo y que impactan a las estrategias de desarrollo municipal de cada uno de ellos, y ya se hizo todo el proceso de concertación con los gobiernos municipales, con la participación de la ciudadanía, de las instituciones que están en esos municipios. Es decir, son instrumentos que ayudan mucho a ese proceso complejo de que las cosas se hagan con la opinión y con la participación de instituciones y de ciudadanos, para que se conviertan realmente en un instrumento útil, porque en la medida en que las personas se ven reflejadas y las instituciones se ven reflejados sus intereses en estos instrumentos, es que ellos después, ese proceso facilita mucho la implementación, es decir, los planes de acción, las acciones concretas, las estrategias, etcétera. Entonces, en ese sentido,
Este libro se transformará, y lo presentaremos en otra feria, en el plan propiamente dicho. Digamos que esto tiene lo que está propuesto aquí, está en ese carácter de propuesta, y después que se termine el proceso de consulta, se transformarán en determinaciones y saldrá el instrumento que sí tendrá un carácter vinculante y será de obligatorio cumplimiento. Y eso es lo que organiza entonces todo lo que va a pasar en la Bahía de La Habana. No obstante, como son procesos largos, este libro tiene al final un plan de acciones a corto plazo para los próximos 5 años, porque mientras estamos haciendo el proceso de concertación, mientras se enriquece y se modifica y se actualiza lo que aquí dice para convertirlo en el plan que va a tener carácter vinculante, es decir, se va a convertir en una ley, esto necesitamos hacer cosas. Entonces, bueno, hay un plan de acción a corto plazo. Se hizo también, esto es importante que lo conozcan, estos detalles, un documento ejecutivo, es decir, porque este libro de este grueso es imposible que en el Consejo de Ministros se estudie, se den vistos buenos, etcétera. Entonces se hace un resumen ejecutivo que tiene los elementos, digamos, más innovadores, las cosas que pudieran estar sujetas a grandes debates o disquisiciones para que tenga un visto bueno. Entonces, teniendo ese visto bueno, podemos empezar a aplicar el plan de acciones a corto plazo, que a su vez la propia implementación de esas acciones retroalimenta al final ese proceso de consulta para la construcción del instrumento definitivo. Son procesos complejos. Magda. Y hay una pregunta que se impone, que yo imagino que del lado de allá también tengan interés en conocer. Algo sucinto, pero que nos hable de qué va a ser la Bahía de La Habana entonces, qué vamos a poder ver alrededor de ella y en ella. Bueno, la Bahía de La Habana se pronuncia, o nos hemos pronunciado, sobre un territorio de innovación. Entonces, a partir de ahí, usando el patrimonio que está allí concentrado como el motor impulsor de ese desarrollo. La Bahía de La Habana va a ser un sitio de innovación, va a ser un sitio, digamos, que tiene unos potenciales extraordinarios para los nuevos desarrollos de vivienda, que van a estar, pautados por nuevos conceptos urbanísticos y nuevas concepciones que estamos trabajando y en las cuales nos actualizamos fundamentalmente. Se distinguieron 3 recursos estratégicos que tenemos ahí. El primero, nosotros decimos que es el recurso naranja, que por eso el libro es anaranjado, porque es, digamos, lo fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la innovación, con la gestión del conocimiento, con la cultura atesorada en ese lugar, con las industrias culturales, las economías creativas, es decir, todo eso es un recurso distinguido y que va a tener un pleno desarrollo en esa bahía. El segundo es el azul estratégico, es decir, el azul, por llamarle a la parte acuática, vamos a decir, realmente está considerada, generalmente las planificaciones se hacen sobre los territorios terrestres, pero el agua, esa gran plaza marítima que tenemos ahí, también tiene que estar sujeta a desarrollo. Esto tiene que convertirse en una gran plaza de comunicación entre las orillas. Uno de los principales problemas que tenemos es la inaccesibilidad. Podíamos, si tuviésemos un buen sistema de comunicación, en un momento determinado estar en una presentación de un libro aquí y en 10 minutos estar en una presentación de un libro allá, en la cabaña. Sin embargo, tenemos que darle la vuelta, cruzar la bahía. Esa plaza debe constituirse en un elemento comunicador de ambas orillas y también en un elemento productor de recursos económicos, porque siempre vemos esa necesidad de resolver los asuntos económicos. Es decir, ahí atracarán embarcaciones, ahí habrá espacios usados para marinas o para recreación, y todo eso genera una economía que debe, reinvertirse en el propio desarrollo
del territorio. Y el otro recurso muy importante es, nosotros lo hemos llamado el verde estratégico. O sea, el verde estratégico en el sentido de cambiar la matriz ambiental que tiene la bahía, hoy día excesivamente contaminada, y es un problema grave para su desarrollo, de los primeros reconocidos para echar adelante ese plan tan ambicioso que nos estamos proponiendo. Pero también el verde entendido como un suelo que en muchos casos está urbanizado ya porque hubo actividades precedentes, y ahora lo que hay es que cambiar esa matriz de actividad, de una actividad comercial y portuaria a unas actividades urbanas y de ciudad. Pero en muchos casos, en ese sentido hay 3 recursos estratégicos. Ya estamos trabajando desde la Oficina del Historiador en uno de los primeros desarrollos de vivienda, que es Habana Nueva, que está justamente en un sector de la bahía. Se ha sectorizado porque obviamente para poder trabajar un territorio tan grande hay que subdividirlo en determinados polígonos para poder gestionar ese desarrollo, y también en correspondencia con los municipios, porque cada uno de los gobiernos municipales tendrá que ir llevando adelante esos planes que están articulados en ese territorio. Pero ya comenzamos, por ejemplo, a dar los primeros pasos en un gran polígono que nosotros le llamamos Bahía Arroba, es decir, Bahía terminado con una arroba, porque ese símbolo de arroba también está relacionado con toda la economía de la creatividad, la gestión del conocimiento, la innovación. Pero en esos territorios donde va a primar este tipo de actividad tiene que haber viviendas también, viviendas que faciliten que en esos nuevos sitios que se abran con esas perspectivas de actividades de esta índole, trabajen las personas cercanas a sus lugares de residencia. Eso facilita mucho los temas de movilidad, etcétera. Es decir que realmente nosotros decimos que La Habana del siglo XXI es la que va a desarrollarse en ese territorio. O sea, es un libro muy interesante. En este caso ilustra mucho con ejemplos de otros lugares cómo podríamos tener nosotros ahí una ciudad moderna, una ciudad del conocimiento, etcétera. Como parte de la implementación y de esos planes a corto plazo identificados en este libro y cosas que ya hay que ir haciendo, se identificó un problema muy grave que teníamos en la bahía. La bahía es pletórica de patrimonio industrial. O sea, las antiguas industrias, los antiguos almacenes, las grúas, los artefactos, todo eso forma parte de una imagen y de un paisaje al cual no podemos renunciar bajo ningún pretexto. Eso tiene que formar parte e incorporarse armónicamente al desarrollo de ese territorio. Entonces, una de las cosas que identificamos como un problema muy grave es el no reconocimiento de que estos elementos que yo estoy hablando son valiosos. Entonces íbamos a las reuniones, por ejemplo, y decían, no, porque ahora vamos a desmantelar la fábrica tal, o hay que desarmar la grúa, o infelizmente demoler parte de los gasoductos, de los gasómetros, del sistema de gasómetros que contaban la historia de la energía, de un momento de la energía de la ciudad. Y parte de ellos ya los perdimos. Entonces, era muy importante generar un instrumento para proteger ese patrimonio industrial. Y de ahí entonces nace, ya como una implementación de este plan de acciones a corto plazo, el libro, que es un plan y se pronuncia en cómo, identifica con todas las fichas, con todas sus fotografías, con todos sus datos, etcétera, cuál es ese patrimonio industrial que tiene la bahía, ese acervo extraordinario, los clasifica y propone un plan de medidas importante para empezar a hacer uso de ese patrimonio, para protegerlo legalmente y otorgarle grados de protección. De esa manera estarían protegidos por la ley y no se podrían ni desmantelar, ni vender como materia prima, ni nada de eso. Va acompañado también de un nuevo concepto que se está manejando hace un tiempo, que es el mientras tanto. Es
Es decir, mientras tanto se define qué actividad más definitiva puede haber en un determinado edificación de carácter industrial, mientras tanto pueden desarrollarse actividades ahí. Un clásico mientras tanto, algunos mientras tantos tienen un éxito tal que ya dejan de ser mientras tanto y se consolidan. Un ejemplo de un mientras tanto es la Fábrica de Arte Cubano. Es decir, un gran contenedor que estaba así allí, perdiéndose, que forma parte de la imagen histórica del Vedado. Hubo esa idea extraordinaria de la fábrica de arte y, por supuesto, ya eso no es un mientras tanto, ya eso demostró que es una actividad que se quedará y es un patrimonio industrial que se puede reactivar y que se puede reutilizar. También implica por ejemplo, tenemos nuestro programa estrella, de los tantos programas estrella que tiene nuestra Dirección de Patrimonio Cultural, de rutas y andares. Se han previsto y están descritas rutas por el patrimonio industrial para empezar a sensibilizar no solo a las instituciones, sino también a la ciudadanía y empezar a comprender que eso forma parte también de nuestro patrimonio cultural y de nuestro paisaje. He de decir, en honor a la verdad, que es un tipo de patrimonio que tiene un reconocimiento relativamente reciente a nivel internacional. Es decir, no es que nosotros no entendíamos, no es que nadie entendía que esos elementos tenían un valor extraordinario, pero felizmente ha habido un trabajo de expertos a nivel internacional reconociéndole ese valor, porque además de su valor propio como volúmenes o como estructuras, también encierran una historia muy importante, la historia del movimiento obrero, de los muelles, de los trabajos que se desarrollaron allí, la historia de los quehaceres, de las experticias en determinados procesos que explican la propia historia de la ciudad, etcétera. Entonces, realmente es algo también muy importante. Ese patrimonio, verlo no solo como el contenedor, sino como los contenidos que tuvo y como todos los procesos sociales, socioeconómicos, socioculturales que promovieron, quienes trabajaron allí. Y estamos hablando que hay historias encerradas que vienen desde la época de la esclavitud. Entonces, y todo una serie de patrones, vamos a decir, culturales que vienen precisamente de esas épocas. Y todo eso hay que salvaguardarlo porque todo eso forma parte de esa historia rica que hace de esta ciudad una ciudad cosmopolita, una ciudad transculturada, una ciudad mestiza, que es lo que nosotros entendemos que hay que mantener y bien contar. Entonces, todos estos instrumentos tienen que ver con ese conocimiento, reconocimiento de todos esos valores en sentido general y con la organización de un plan escalado que permita generar carteras de proyecto y toda otra serie de instrumentos que faciliten que el desarrollo que va a haber ahí sea de forma ordenada, que es la manera de hacerlo más eficiente y más útil al gobierno y a la ciudadanía. Bueno, gracias a Patricia Rodríguez Alomá por este acercamiento al futuro de La Habana Antigua, porque es el futuro, es lo que nos espera, y sobre todo por conducir ese equipo de trabajo que ha logrado sistematizar un conocimiento muy amplio sobre el modo en que la ciudad creció, se desarrolló, pero también de su proyección futura, de cómo sería esa ciudad que soñamos como cubanas y cubanos. Y ahora vamos a escuchar a Keobet Sánchez porque hay dos publicaciones más del Plan Maestro junto con Boloña que son interesantes. Magda, yo voy a pedir una última, porque a mí siempre me gusta que Leal esté presente. Que Leal esté presente. Entonces, este libro, el preámbulo, el proemio, no sé cómo fue el proemio, es de Leal. Entonces yo quería leer solo un párrafo, como probablemente resuma todo lo que yo dije.
dice: los estudios realizados, los conocimientos adquiridos a lo largo de 3 años de ir asumiendo esa realidad contigua al centro histórico, las experiencias internacionales consultadas y los intercambios técnicos puestos en práctica, facilitados en gran medida por el proyecto de colaboración con la Unión Europea y el Ayuntamiento de Barcelona. Hay que agradecer porque estos instrumentos se han construido gracias a una cooperación internacional que facilitó todos estos procesos que yo he explicado. Dice: nos hacen vislumbrar otra Habana posible, renovada y vigorosa, que pudiese nacer de sí misma, como si esta ciudad extraordinaria tuviese el don divino de multiplicarse desde sus mismos orígenes y a partir de aquel lugar que definió su propia razón de ser. Es como un retorno en espiral que, siguiendo leyes dialécticas, nos la devolverá en una nueva dimensión, renovada y próspera, única, como ha sucedido siempre a esta ciudad portuaria. Yo me erizo porque es que él tenía una capacidad extraordinaria. Tenía una visión de futuro impresionante. Bueno, por esa visión estamos trabajando y seguimos trabajando en la oficina del historiador. Kiobet. Bien, primero buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nosotros siempre en el equipo hablamos de la necesidad de ir construyendo un pañol de herramientas. Ese pañol de herramientas, como tienen la mayoría de los oficios, son herramientas específicas para poder abordar problemas y situaciones específicas. Lo mismo lo tienen los carpinteros, tienen los cepillos, tienen las trichas, los plomeros tienen sus propias herramientas. Los urbanistas necesitamos nuestras herramientas para poder abordar también problemas concretos que coexisten en la ciudad. Por allá por el año 2015 aproximadamente se publicó un libro que es la génesis de ese, que fue el Plan Especial de Desarrollo Integral del Centro Histórico en categoría de avance, que después de pasar un proceso de concertación terminó en el 2017 como el plan definitivo. PEDI 2030. Que es nuestro instrumento rector para plasmar la guía de cómo nosotros entendemos que tiene que ser el desarrollo sostenible en el centro histórico. Eso tiene 2 ámbitos. Hay un elemento que tiene que ver con la articulación del desarrollo integral, pero hay otro elemento que tiene que ver con la geolocalización de ese desarrollo integral, o sea, lo físico, lo espacial, que son esos contenedores donde se desarrollan los contenidos, la vida cotidiana, donde se desarrolla nuestra forma de vivir la ciudad. Ese plan, nuestro PEDI, pautó en el 2017 que, aunque estaban las políticas generales, las premisas, había un grupo de objetivos que teníamos que cumplir. Y desencadenó que teníamos que construir después una gama de herramientas para poder abordar otras problemáticas que el propio PEDI no podía desarrollar porque eran muy específicas. Ahí entró, por ejemplo, la estrategia medioambiental, entró la estrategia para los espacios públicos, la movilidad, la accesibilidad, la estrategia para la vivienda. Ahora se está haciendo otros planes con economía circular, con la gestión de los residuos sólidos. O sea, son herramientas para abordar problemas que el plan de alguna manera pautó cuáles eran nuestros principios, pero que se necesitan precisión, se necesita detalle, se necesita poner responsables, se necesita pensar estratégicamente para saber cómo hacerlo, qué es y cuáles son las prioridades, por dónde empezar con los recursos que tenemos. Y un poco en esa lógica aparece un primer problema que para nosotros ha sido muy importante abordar y que tiene que ver con el espacio público, entendiendo que el espacio público es un espacio donde se desarrolla esta vida cotidiana que ya no es al interior de la ciudad, sino es en el espacio exterior de la ciudad, y que nosotros hemos tenido que actualizarnos conceptualmente sobre qué cosa es ese espacio público, cuáles son nuestros derechos en ese espacio público. En el siglo XX, por ejemplo,
las políticas siempre hablaban de darle la prioridad al peatón. Eso es una cosa que todos estamos de acuerdo con eso, darle la prioridad al peatón. Pero resulta que descubrimos que el peatón es un ciudadano que está ejerciendo solamente un derecho en el espacio público, que es el derecho a desplazarse. Pero hay otros derechos que se ejecutan en el espacio público. Unos niños jugando en 4 esquinas, que es una actividad cotidiana que ocurre en La Habana Vieja, no son peatones, son un ciudadano ejerciendo otro derecho, que es el de esparcirse en el espacio público. Y así hay otros grupos de derechos que con estos instrumentos nosotros hemos tenido, digamos que la sutileza de tratar de identificarlos y poder generarles sus espacios, su proceso de entendimiento para reforzar a aquellos que tienen que ser realmente protegidos, ¿no? Existe un trinomio inseparable que es espacio público, accesibilidad y movilidad, y con lo cual nosotros hicimos como un tridente para poder abordarlos y entender desde el espacio público qué cosa era lo más importante, sobre todo con una visión del siglo XXI donde el espacio público no se transforma con la pluma del arquitecto en la servilleta que decide cómo tiene que ser el espacio público, sino se hace a partir de las necesidades de los ciudadanos. O sea, para poder transformar el espacio público hay que empezar entendiendo cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía sobre ese espacio público, por qué, y sobre todo, otra de las visiones que se incorpora en este proceso es que los procesos para la transformación del espacio público no tienen que ser costosos, ni tienen que ser excesivos, ni tienen que ser grandes, sino que pueden ser progresivos, pueden ser pequeñas actuaciones, podemos equivocarnos y con esas pequeñas actuaciones corregir esas necesidades con esos cambios que podemos hacer en el espacio público. Y el proyecto, sobre todo para la transformación del espacio público, está pensado como un ciclo donde empieza con ese diagnóstico que es con la comunidad, donde se construye con la comunidad esa visión de qué tipo de espacio público queremos, donde se invita a los diferentes actores, tanto proyectistas, ejecutores, inversionistas y la comunidad, a interactuar sobre cuáles pueden ser las soluciones para ese espacio público. Se realizan los proyectos, se construyen los proyectos de esta manera, como estoy diciendo, progresivamente, y luego se monitorean, porque nos podemos equivocar. O sea, puede ser que una decisión que tomemos no sea la decisión más oportuna y que el espacio público necesite tener otro cambio. Con lo cual, para cerrar ese ciclo se vuelve y se hace un monitoreo y si es necesario se pueden hacer esas modificaciones. En el espacio público coexisten otros elementos. Como bien decía, para nosotros pronunciarnos sobre cuál era el espacio público del siglo XXI que necesitaba la ciudad patrimonial, realmente ha sido complejo definirlo, porque la ciudad patrimonial, digamos que tiene unas persistencias de unas aceras muy pequeñas, de unos adoquines que muchas veces en algunos lugares pueden ser irregulares, y para poder abordar estos problemas también en talleres y con ejercicios con estudiantes hemos hecho incluso ejercicios con lo cual le hemos dicho a los estudiantes: traigan tacones, traigan muletas, traigan sillas de ruedas, traigan carritos de los mandados, traigan cosecitos de niños, y vamos a movernos por la ciudad a ver qué cosa es lo que pasa. Y evidentemente cuando uno se pone en esas situaciones donde la accesibilidad es limitada también, uno intenta reflexionar sobre qué podemos hacer para mejorar esa accesibilidad, ¿no? Y de alguna manera estos dos instrumentos se pronuncian sobre cuáles deben de ser esos espacios públicos, cómo debemos irlos transformando desde nuestra estructura que define el PEDI como sistema de centralidad principal con sus plazas principales, luego su sistema de plazuelas y después más al interior con las plazuelas que ya sí son de barrio y que tienen otro tipo de carácter y tienen otro tipo de actividad que se desarrollan en ellas. Nosotros hicimos un ejercicio piloto para la transformación de ese espacio público que fue la plazuela de Belén, donde coexistían allí un grupo de actividades y donde se habían identificado un montón
de problemas que hacían que el espacio público no funcionara de la manera correcta. Y bueno, tuvimos que sentarnos a conversar y a dialogar con el convento de Belén, con los ancianos, con las madres que llevan a los niños y a las niñas al ballet, con las personas que quieren estacionar los autos allí, y además con otros análisis que para nosotros eran importantes, porque desde el PEDI y desde otras evaluaciones y monitoreo que nosotros hemos hecho de urbanismo ecosistémico, por ejemplo, habíamos hecho un mapa de un indicador que se llama índice biótico del suelo, que no es más que cuánto de nuestro suelo permite infiltrar el agua al manto freático. Y ese índice está dando que casi toda la ciudad está sellada, o sea que casi todo nuestro suelo, entre asfalto, hormigón y adoquines y toda la infraestructura de 500 años de ciudad, ha hecho sellar ese suelo. Eso contribuye a que se sequen nuestros acuíferos, nuestros pozos, que tenemos 18 pozos aquí, estén en crisis también. Con lo cual, una de las estrategias para la transformación del espacio público es intentar hacer esa transformación de esas superficies horizontales con suelos que puedan ser permeables, que permitan transferir agua al manto freático, haciendo ponches en algunos de estos espacios para poder también sembrar árboles, producir cobertura vegetal, que hace esto que nosotros estamos disfrutando ahora aquí, que es una sombra viva, que es una sombra producida por árboles, no producida por un toldo, ni producida por una estructura arquitectónica. Claro. Y eso son, digamos, que en nuestras discusiones, los aportes al patrimonio del siglo XXI que nosotros podemos irle superponiendo a esas capas de patrimonio que ya tiene la ciudad de los 5 siglos que tiene, ¿no? Esa actualización de la ciudad del siglo XXI, esa actualización entendiendo que hay otras formas de vivir la ciudad, entendiendo que hay otras formas y otras actividades que se desarrollan en la ciudad. Esta ciudad fue hecha en un momento donde los coches alados por caballos eran los que transitaban. Ahora hay espacios en los que estamos diciendo que solamente deben coexistir los peatones, y dejaremos espacios también para que pasen los autos, pero que serán con una velocidad reducida de 10 kilómetros por hora, donde lo que se quiere priorizar sobre todo es para que esa ciudad se convierta en una ciudad con espacio público para los ciudadanos. Ambas herramientas, una establece, la del espacio público, la metodología y pone los ejemplos y reflexiona sobre las encuestas y qué herramientas se pueden desarrollar para hacer el proceso participativo con la comunidad, con un grupo de variables que para nosotros son importantes: la vitalidad, la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana, porque son ambas, que es lo que genera esa belleza de la que tanto hablaba Lea, no solamente que sea funcional, sino también que sea bello. Y dentro de la accesibilidad, se establece una nueva herramienta, que es este otro libro, que es muy específico. Para él también desarrollamos talleres, ya no solamente con la comunidad, sino también con diferentes actores con capacidades limitadas y específicas. Hicimos talleres con sordos, talleres con ciegos, talleres con débiles visuales, también con personas que tienen dificultad motora. Y por eso es que están viendo que en los últimos 2 años han estado apareciendo algunas cosas en el espacio público, como esa línea de botones, por ejemplo, que están anunciando que hay un desnivel en las plazas, o están viendo que están apareciendo ahora, por ejemplo, unos bancos que son un poquito más altos, que son para recostarse, que no son para sentarse. Y son parte de esas estrategias y de esos elementos que hemos estado identificando y que ya se han estado implementando, y que estamos, como bien dice Patria, que el plan tiene un plan de acción a los próximos 5 años. Estos también tienen su plan de acción a los próximos 5 años, y con la cooperación internacional, con los propios fondos propios que tiene, valga la redundancia, la Oficina del Historiador, hemos estado enfrentando procesos que siempre se estructuran desde nuestro sistema de centralidad principal. Primero empezamos por las plazas y después estaremos con ese sistema de interconexión, que son estas calles que van conectando cada una de las plazas. Resaltar que esto es un trabajo
hecho en equipo, un equipo que le tiene muchísimo amor a la ciudad, un equipo que se entrega, que combina la experiencia con la juventud, que genera el espacio, la discusión y el debate para poder, sobre todo, asimilar ideas nuevas y hacer que La Habana Vieja sea el laboratorio para poder ensayar, investigar y encontrar esos resultados de la ciudad y de La Habana del siglo XXI que queremos. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Patricia Rodríguez Alomá, directora del Plan Maestro, y a Kiobet Sánchez, subdirector del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad, esta presencia y darnos cuenta de manera tan amena y atractiva del pensamiento académico que gira alrededor de cómo vamos desarrollando nuestra ciudad e incluso de los sueños de futuro. Porque hay algo que siempre veníamos hablando de Leal, y Leal siempre nos hablaba de la tan necesaria belleza, ¿no? Siempre decía, la belleza es tan importante para la vida como el pan. Quiere decir, en entornos bellos, en espacios bellos, también en armonía con la ciudad, en diálogo permanente con la ciudad. Pero por otra parte, tener la certeza de que ese pensamiento de Leal ha sido llevado a instrumentos de desarrollo, es lo que realmente nos muestran estas publicaciones del Plan Maestro. Nos garantizan una continuidad concebida, no una continuidad que sea fruto de la improvisación. Para nada hay improvisación en ese vuelo a la belleza, sino que hay instrumentos muy bien pensados, consultados con la ciudadanía y que también son abiertos a lo que la propia realidad iría indicando en los procesos de desarrollo. Esos libros ya ustedes los tienen en las manos, los van a poder disfrutar, pero sobre todo creo que les van a permitir conocer mucho más sobre La Habana, su presente y su futuro. Y como sabemos, quienes están sentados allí y han escuchado esta disertación es porque son amantes profundos de La Habana, porque quieren a esta ciudad entrañablemente, ya sea porque nacieron aquí o porque la tienen en adopción, pero de esa Habana bella tenemos entonces una garantía de futuro. Mucho queremos agradecerle al Plan Maestro su confianza en Ediciones Bologna y esta presentación de lujo que hemos tenido en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Déjame añadir una última cosita. Kiobet quiere añadir algo. Solo para los que no pudieron y nos están mirando por la televisión y no han podido acceder al libro, en nuestra página web están los libros que se pueden descargar, que es www.planmaestro.ohc.cu. Pueden acceder ahí y los pueden descargar. Están absolutamente todos los libros para que los puedan consultar. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Significa precisamente más cultura y más arte.